3 de la tarde con 22 minutos. Vamos a tener a continuación otra entrevista de interés. Atención porque es un tema sumamente importante, ¿no? La salud primero, se dice, ¿no? Y en ese marco, la Organización Mundial de la Salud ha enviado una alerta que señala que las enfermedades no transmisibles causan 16 millones de muertes prematuras cada año. Es decir, la persona no es el grupo de personas que no mueren por causas naturales o accidentes, sino por enfermedades que pues causan el fallecimiento antes de lo que debería de ser. Hoy en día la esperanza de vida me parece ha pasado de 70 a 75 años. Hay preocupación porque también los niños hoy en día están adoptando estas enfermedades que luego generan estas lamentables consecuencias. Pero hay de por medio pues trabajo de prevención. El mensaje de la OMS es directamente hacia los estados y la salud pública de los mismos. Nos acompaña el doctor Miguel Malo, él es especialista de la Organización Mundial de la Salud. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes. Es realmente preocupante, ¿no? 16 millones de muertes prematuras. Así es. Cada año. Cada año. Nosotros estamos hablando del 68% de las muertes globales que tienen que ver con enfermedades crónicas no transmisibles, y de esas el 40% que se producen antes de lo que se hubiera previsto normalmente, digamos, ¿no? Lo que debería de ser. Las muertes prematuras. Y como usted lo menciona, lo más importante del mensaje es decir que eso tiene que ver principalmente con qué hacemos en el día a día. Nosotros estamos hablando de cifras de esta magnitud. Estamos hablando de que más de el 60-70% de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, alrededor de 30-40% de algunos cánceres, principalmente cáncer de colon, cáncer de mama, podrían prevenirse si tuviéramos una alimentación saludable, si tuviéramos una actividad física buena, si no fumáramos y hubiera un consumo moderado de alcohol. ¿Completamente? Es decir, enfermedades Estamos genéticas... hablando de que podríamos incluso siendo genético, ¿hay falta de prevención? El componente genético es mucho menor en este tipo de enfermedades. Pero igual incluso tiene que ver, se puede prevenir sabiendo eso. Incluso personas que ya tienen diagnosticado una diabetes, una hipertensión en las fases iniciales, solamente con una dieta apropiada, con actividad física, por ejemplo, en el caso de diabetes o hipertensión, podrían tener tratamiento. Claro. Es decir, estamos hablando de cosas que pueden prevenirse. Ahora, el mensaje fundamental es cómo prevenimos eso, porque hemos aprendido mucho en la salud pública en los últimos años y tenemos medidas costo efectivas que tienen que ver principalmente con cómo organizar el ambiente en que la gente vive, de tal manera que el ambiente en el que la gente viva sea más favorable para opciones saludables de vida y no para menos saludables. Ejemplo, el tabaco, ¿no es cierto? Si usted tiene prohibición de la publicidad de tabaco, si tiene aumento de los impuestos al tabaco, si tiene prohibición de fumar en espacios cerrados públicos, de tabaco, usted va a tener posibilidades como ciudadano de fumar menos, porque tiene un espacio, un ambiente que hace que su opción saludable sea más fácil. Igual con los alimentos. Lo mismo sucede con los alimentos. Lo mismo sucede con la actividad física, con el alcohol. Es decir, si tenemos una invasión de propaganda con alcohol, con alimentación que no es saludable, vamos a tener una opción de tomar eso como actitud de vida antes que otra cosa, ¿no? Y el mensaje nuestro en el informe va justamente en ese sentido, sobre todo para proteger a las edades más tempranas. Estamos viendo que hay problemas, factores de riesgo, como por ejemplo el sobrepeso y la obesidad en los niños, que están aumentando en los niños. Tenemos cifras de alrededor del 10% en menores de 5 años, lo cual hace 30 años no había. Y lo más condenable es que ya ni siquiera se dependen de ellos mismos, ¿no? No. Les estamos dando veneno, digamos. Y tenemos evidencias claras en muchos países. ¿Esto es negligencia o desinformación? En muchos países de que, por ejemplo, la propaganda influye particularmente en los hábitos de vida, sobre todo en los niños de entre los 2 y los 11 años. También la publicidad. Entonces, las medidas que se plantean desde la Organización Mundial de la Salud son de política pública que tienen que ver con impuestos para este tipo de productos, que tienen que ver
con restricción del marketing para ese tipo de productos, que tiene que ver con, por ejemplo, hacer kioscos escolares saludables para que no se vendan estos productos en las escuelas, en fin. Hay una serie de políticas públicas que se plantean ahí que dependen, obviamente, de los gobiernos para trabajar eso. Bueno, el tema de la lactancia materna que es tan importante, ¿no? Los productos, la fórmula que aparecen, y de pronto ya no es un tema de restringir la publicidad o subir los impuestos, sino de pronto prohibir algunos productos, ¿no? ¿Por qué no? Así es. Mire, hay tendencias en eso en los países, pero por ejemplo usted me plantea lo de la lactancia materna. La lactancia materna es la mejor alimentación que podemos tener y que nos protege para la vida entera. No podemos sustituir de ninguna manera con sucedáneos de la leche, ¿no? Eso es, y ahí hay una serie de propagandas que desvían la atención, que son, digamos, erradas, dando información en el sentido de que va a crecer más saludable el niño y cosas de ese tipo. Y el Estado que no cumple su rol de proteger. Y el Estado, y leyes que protejan la lactancia materna, por ejemplo. Ahora, qué paradójico, doctor, que gracias al avance de la ciencia y la tecnología, pues crece la esperanza de vida, pues, pero ahora el mundo perfecto sería que podamos vivir más y que todos felices y contentos, pero aparece este fenómeno que tiene que ver, entiendo, con el mundo más acelerado, hay un envejecimiento de la población, ¿no es cierto? Hay un mayor crecimiento de la población urbana, mucho más. Hay una mayor contaminación ambiental, el estrés en las ciudades, en fin, es un conjunto de cosas. Pero fíjese, ahí hay un punto interesante que es también lo que se plantea en el informe, que es interesante mencionar, que cuando no hay una prevención apropiada y se desarrollan estas patologías, cuestan mucho más al Estado, cuestan mucho más a la sociedad, porque curar una diabetes o curar, por ejemplo, una insuficiencia renal, o tratar, porque la insuficiencia renal no va a poder curarse, pero tratar una insuficiencia renal que es producto de una diabetes que pudo haberse prevenido antes, es mucho más caro que definir políticas públicas efectivas de estas de las que estamos hablando. Le sale más caro al Estado, ¿no? Mucho más caro. Ustedes saber que en nuestro país las políticas de salud ya incluyen incluso a la mujer gestante y antes de, ¿no? Y promoviendo luego la lactancia materna y ya una vez nacido al bebé, pues poder darle algunos medicamentos que ayuden para combatir la anemia. Porque la anemia después también puede generar malnutrición y en fin, es uno de los problemas que se ha visto que hay todo un Pero lo cierto es que debe plantearse de esa manera, ¿no? De manera integral, pensar de abajo, porque si no, precisamente un niño que no se desarrolla bien, como usted señala, ¿no? La obesidad, por ejemplo, luego va a ser pues sujeto o pasible a estas enfermedades y ser parte de la cifra de 16 millones, ¿no? Nosotros tenemos en el Perú problemas que son, digamos, son los dos lados de un mismo problema fundamental, que es la desnutrición, anemia y sobrepeso y obesidad, que son problemas de malnutrición que tienen que ver en conjunto. La desnutrición puede ser un factor de riesgo posterior para que el niño tenga sobrepeso u obesidad, ¿no? Claro. Entonces, tiene usted razón, ahí, y ese es uno de los esfuerzos que se hace con el Ministerio de Salud para hacer un abordaje integral, ¿no? A ver, el informe, según algunas estadísticas, ¿no? La mayor parte de las defunciones prematuras son prevenibles. De los 38 millones de vidas perdidas en el 2012, 16, bueno, por enfermedades no transmisibles, 16, el 42% fueron defunciones prematuras y evitables, un aumento respecto de los 14,6 millones del año 2000. Estamos hablando de un problema muy serio. Fíjese que en cerca de 30 años estamos hablando de una duplicación del sobrepeso y la obesidad en poblaciones nuestras aquí en América Latina. Increíble, ¿no? Porque vuelvo al tema, ¿no? Cómo avanza la ciencia, la medicina, la tecnología en la medicina y al final, incluso sabiendo que existen estas enfermedades, porque hace pues 50 años, de pronto 60 años no se sabía y la gente moría, no sé, bueno, sin diagnóstico. Ahora, de una tuberculosis severa, en fin, de tantas enfermedades que hoy en día pueden tratarse, ¿no? O prolongarse, digamos, ¿no? Pero hoy en día tenemos la receta y de pronto tenemos la solución y no la aplicamos, no la aprovechamos, ¿no? Así es. Ese es justamente el mensaje principal del reporte de la OMS, ¿no? Es decir, tenemos un problema muy serio
que está costando, además de todo el costo que significa muertes prematuras y discapacidad para las familias, para las personas, está costando enormemente recursos a los estados. Y tenemos todas las evidencias para generar políticas públicas que puedan ayudar a prevenir eso, justamente. Bueno, entiendo que esto se presenta internacionalmente. ¿Usted tiene alguna reunión? ¿Ha tenido? ¿Va a haber Sí, un bueno, evento? el reporte es un reporte que se ha presentado ayer por la Organización Mundial de la Salud y responde a una reunión que fue muy importante de Naciones Unidas, que no fue solamente de los ministros de salud, sino de los presidentes, que en la Asamblea de Naciones Unidas en el 2011 hicieron una serie de compromisos para trabajar por la prevención y control de estas enfermedades en el mundo. Hay un compromiso. ¿Y nuestro país lo asume también? El Perú lo está asumiendo. Ustedes tienen aquí en el Perú, está en discusión al momento el reglamento para la ley de alimentación saludable, que tiene como objetivo justamente trabajar, por ejemplo, la regulación del marketing niños. Está en agenda también el aumento del impuesto al tabaco y la prohibición total de propaganda para productos de tabaco. Entre otros aspectos, el reglamento para fortalecer la lactancia materna, que está trabajando el Ministerio de Salud. Es decir, hay todo un compromiso político del Ministerio de Salud para trabajar en ese. Por cierto, que no es solamente, bueno, es siempre una responsabilidad del Estado, ¿no? Como ente tutelar, digamos, pero está en uno también, ¿no? Por eso es importante ese tipo de entrevistas, de conversaciones que tenemos, porque nos permite difundir, ¿no? Por ejemplo, las metas, ¿no? La reducción relativa de la mortalidad general por enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o enfermedades respiratorias crónicas en un 25%. Esa es una meta. Las que he mencionado, precisamente si es que, bueno, hay salud, hay políticas de salud pública o si cada uno, digamos, según sus posibilidades, con seguros privados, en fin, pueden hacerse chequeos, hacer tareas de prevención, ¿no? Luego, el uso nocivo del alcohol en al menos un 10%. Claro, es importante que no nos estén metiendo la idea a la cabeza de que nos hace bien, de que nos hace cool, de que no, que es una moda, cualquiera fuera la cosa, o que nos da valentía, en fin, su consumo. Y lo más preocupante pero está de eso, finalmente, doctor, en uno, me parece, ¿no? es. Y en la familia, en el núcleo, ¿no? En la educación, ¿no? Definitivamente, cuando hablamos de los adultos, en último término es una responsabilidad individual. Pero cuando hablamos de los niños, sí, no. Claro. Cuando hablamos de los niños, y hay evidencias que nos muestran justamente que uno de los problemas serios para, por ejemplo, generar alcoholismo después o consumo nocivo del alcohol, tabaco, alimentación no saludable, tiene mucho que ver con la propaganda, ¿no? Y cuando comienzan también, ¿no? Porque comienzan de muy pequeños, ¿no? Así es. Bajo la vista y paciencia también de las familias. Bueno, la actividad física, reducir la ingesta de sal o sodio, ¿no? Esto es importante, sí, ¿no? Hay muchas mire, enfermedades hay políticas que están públicas interesantes y hay países muy similares al Perú, como por ejemplo Argentina, que está teniendo mucho éxito, trabajando, por ejemplo, con los panaderos, para que el pan ya se produzca con una disminución de sal. Claro. Y no es una cuestión muchas veces solamente de regulación del Estado, también es una cuestión de ponerse de acuerdo en conjunto con el sector industrial, por ejemplo. Por eso le digo, el mensaje me parece que tiene que calar en la sociedad, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Así es. Hoy en día hay productos que, bueno, de pronto no son naturales, pero que tienen bajos niveles de grasa, de tipo, por lo menos, digo, ¿no? Buscar eso, ¿no? Sí, la población tiene que estar informada, pero la población tiene que tener, como le decía al inicio, un espacio. Un espacio, claro. O condiciones guiada, que ¿no? le permitan una opción saludable. Correcto. ¿No? Esa es una de las cosas que el Ministerio de Salud está preocupado, por ejemplo, con mejorar la información en las etiquetas. Yo le preguntaría a usted, cuando compra algún producto de estos procesados, ¿usted entiende la etiqueta que está atrás que le dice cuántas calorías? Un saludo no, eso no es información. Y lo que se quiere es que la gente esté informada, que cuando vaya a comprar sepa qué compra. Bueno, y se confía también, ¿no? En lo que nos dicen, ¿no? Si es que el producto es light o si no es light, en fin, ¿no? De pronto hay que promover la venta a los productores, o sea, la venta de productos naturales, ¿no? Que ahora resultan siendo más caros. La idea es justamente esa. Por ejemplo, en el caso de alimentación, usted toca un tema importante. Lo que importa es que la gente entienda que el producto natural, el producto
propio, y ustedes en el Perú tienen una ventaja muy grande con esta cosa de la culinaria peruana, ¿no? Que está rescatando la cultura tradicional, que tiene que fortalecerse, porque cuando ingerimos productos ultraprocesados de estos que están envueltos, en fin, gaseosas, etcétera, nos está quitando el espacio para los productos buenos. Claro. Y eso es lo que tenemos que impedir con políticas públicas. Es verdad. Doctor, ha sido muy amable, gracias. Un gusto. El doctor Miguel Malo, especialista de la Organización Mundial de la Salud, con respecto al informe que se ha presentado ayer, en la víspera, ¿no?, que señala que las enfermedades no transmisibles causan 16 millones de muertes prematuras cada año y pide Naciones Unidas en ese sentido que se cumplan los compromisos adoptados precisamente por los países miembros. Pausa, quédese con nosotros, vamos a volver con más información aquí en 7.3.